La Feria de la Alacita, que significa Comprame en Aymara, fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO el 6 de diciembre de 2017. El reconocimiento hace referencia a los recorridos rituales en La Paz durante la Feria de la Alacita. Los participantes en los recorridos rituales efectuados durante la Feria de la Alacita, que comienza el 24 de enero y dura unas 2 o 3 semanas, buscan y adquieren objetos de la buena suerte vinculadas al dios de la abundancia, el Equeco, deidad aymara. Consagradas luego por los rituales andinos o bendecidas por sacerdotes católicos, esas miniaturas cobran así un nuevo significado para quienes han depositado toda su fe en ellas a fin de convertir sus deseos en realidad. Los participantes en la feria también intercambian réplicas de billetes para satisfacer simbólicamente sus deudas. Ganadería, comprar un torito, sí. Eso es mi deseo. Sí. Dios quiere que sí se cumpla. Vamos a ir a las 12 en punto a incenciar, que nos los incendien para que se haga realidad. En la Alacita se exponen réplicas de viviendas y edificios para quienes aspiran a tener una casa, pequeños billetes en bolivianos, euros o dólares para los que quieren acumular fortuna, productos alimenticios a fin de que no falte la comida y gallitos o gallinas para conseguir novio o novia. Entre ellos, artículos o deseos que tiene la gente y que son representados en miniatura. Bueno, la de las alacitas es en el tema aymara, que dice comprame, nos ven comprame, ¿no? Entonces eso significa alacita, alacita ya dice, ¿no ve? Así en aymara nosotros hablamos, entonces eso significa la alacita. Vendemos ilusiones a las personas que vienen a visitarnos. Ellos, por ejemplo, vienen con una ilusión al año de tener una casita, o vienen de un terreno o un capital, vienen, ¿no? Entonces nosotros esa ilusión les vendemos al mediodía. Las prácticas de la alacita se transmiten naturalmente en el seno de las familias, ya que los niños acompañan a sus padres en los recorridos rituales. Los esfuerzos realizados para salvaguardar este elemento han sido constantes y han dependido principalmente de la sociedad civil. Algunas colecciones y exposiciones en museos han contribuido a sensibilizar al público la importancia cultural de determinados elementos de la alacita y fomentar la fabricación artesanal de las miniaturas y la creatividad de los productores. La gente siempre viene a comprar todas las ilusiones que tiene. Tiene necesidad de casa, vienen por la casa, por el carro, por todas las necesidades que ellos tienen y buscan aquí y encuentran de todo. Tenemos entre dinero, maletas para viajar, tenemos alimentos, todo lo que quieran las personas, encuentran terrenos, casas, todo. Lo hacen de diferentes maneras. Hay personas que tienen la tradición de empezar con el dinero, así empiezan a comprar para que su capital vaya distribuyéndose así de manera organizada. Otros lo hacen según la llegada, van comprando lo que necesitan. Lo hacen según cada persona, su tradición. Hoy entierro los dolores, barnizo los humores, el corazón palpita. Esquivando trancaderas, cambistas y problemas, voy a las alacitas. 9 mistura a las 12, pintando la rutina, cambiamos el planeta. A chayar la esperanza, una pía tigrado circula por mis venas. A la cita, a la plena, a la cita, rebaja casera.